Bueno, pues muy buena pregunta. Bueno, en esa película justamente, bueno, era mi primer película de ficción y de alguna forma yo creía que lo más adecuado para una primera película era pues hablar de algo que conocías, ¿no? Hoy Mm, justamente pienso lo contrario, al menos para la siguiente me gustaría como demostrarme a mí como artista que puedo hablar de mí a través de otros personajes que no con los que no necesariamente comparto tantas similitudes. Pero bueno, luego tal vez para más adelante regrese a cosas muy personales y demás, pero bueno, en el punto de blanco de verano, ese era un poco el mantra, ¿no? Digamos, como hacer algo que, no, que yo pudiera contar mejor que nadie, ¿no? Al final creo que es una abstracción, ¿no? Porque al final esa es una historia creo que bastante universal, que todo el mundo se puede relacionar, sin importar las particularidades de la zona, de la cultura y demás. Creo que al final es un conflicto muy clásico donde son dos hombres que quieren a la misma mujer, ¿no? Eh, entonces, pues sí, es una historia que si bien conserva ciertos matices personales, pues al final nada de lo que está ahí sucedió realmente, ¿no? Eh, Como bien dices, decidimos ficcionar en pos de, pues nada, de hacer un drama congruente, interesante y más allá de hablar de mí. Yo creo, sí creo que al volver la cara a nuestros traumas y a nuestras cosas inexplicables del pasado, el simple hecho como de acotarlas y de analizarlas y de hacer el ejercicio de recordarlas y de tratar de entenderlas, pues eh, juega a favor. O sea, creo que la primera parte para resolver los problemas, pues es saber que son un problema, ¿no? Que ahí están. Entonces, creo que hay algo de eso. Pues sí, al final es una película bastante psicológica y pues sí, yo creo en el psicoanálisis, ¿no? Como una cuestión pues, para tratar los problemas del presente a través de los traumas del pasado, ¿no? Sí, sí lo creo. Pues todo empezó porque yo, en este afán de querer hacerlo muy personal, pues me metí em, en una investigación, en un vistazo al pasado, donde me entrevisté con mi familia y les pregunté qué pensaban de mi esa edad, con mis maestros, con eh, demás personas, y hice una redacción muy grande de eventos de mi vida y una biografía de mí mismo y de eventos. Y bueno, y escribí yo un primer tratamiento de un guión que pues no funcionaba muy bien, estaba bastante desbordado. Eh, si bien ahí estaba la esencia de la película, pues trataba muchos temas y demás. Y bueno, y básicamente me di cuenta que mi vida no era tan interesante, ¿no? Como yo creía. Y entonces fue que recurrí a Raúl, que es un muy buen amigo mío, nos conocimos desde la preparatoria, luego fuimos compañeros ahí en el CCC también. Y es un tipo que pues, conoce bien mi vida y como me conoce bien a mí, entonces le pedí que me ayudara y con su ojo externo y un poco más objetivo hacia la historia, pues tratamos de moldearla para acotarla en personajes, acotarla en conflictos y volverla mucho más concreta, ¿no? Es verdad que a veces creo que cuando uno escribe solo, tal vez escribes más rápido, pero no necesariamente está tan bien lo que escribes de entrada, ¿no? Cuando escribes em, con otra persona, hay un proceso de dialogación donde peloteas las ideas, entonces pues prevalecen siempre las ideas que son mejores, ¿no? Creo que el método de dialogar las ideas pues es la mejor forma de llegar a la mejor idea posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tal vez se tarda más en llegar a un resultado porque hay que discutir más y no eres solo contra ti, pero cuando llegas a algún puerto, pues tienes cierta certeza de que lo que estás haciendo no solo lo pensó una cabeza, sino dos, lo cual siempre es muy, siempre es muy refrescante. Em, bueno, cuando pensamos en esta peli, pues no, yo no pensaba en enmarcarla
dentro del coming of age, ¿no? Em, honestamente, luego al final, pues, las películas necesitan ciertas etiquetas para clasificarse y para comercializarse y demás, pero bueno, siempre fue una película que partió a través de tratar de crear unos personajes pues reales, pero extraordinarios dentro de su realidad, ¿no? Y que estuvieran conducidos por complejos, por conflictos, eh, pues pasiones realistas, pero con las que cualquier persona se pudiera identificar y donde no hubiera buenos y malos, ¿no? Entonces, era poner estos personajes con complejidad dentro de una situación de conflicto, ¿no? Y ver ahí qué sucedía, ¿no? Un poco la premisa era no tener tantas preconcepciones de la historia y a dónde la queríamos llevar y saber que en el tercer acto tenía que pasar tal cosa, ¿no? Y un poco el ejercicio fue pues dejar que los personajes guiaran su destino con sus acciones y con las consecuencias de sus acciones. Y pues lo que salió eso, sí creo que es un chico que se siente fuera de lugar. Definitivamente eso es importante decirlo también, ¿no? La aproximación a los personajes es a través de lo que carecen, ¿no? Y creo que ese chico pues carece, como muchos en la adolescencia, de un lugar al cual pertenecer, ¿no? Creo que la adolescencia es una etapa moral, como dice el Lawrence Kohlberg, que es una etapa donde uno trata de encajar en un grupo, ¿no? Donde uno trata de encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que la lectura es atinada y si es la lectura que tú tienes al ver la película, pues creo que representa un poco lo que estamos pensando y la forma en la que creamos ese personaje. Qué raro que lo menciones, para DC digo, hace mucho de ese corto. Le tengo mucho cariño, pero honestamente no creo que sea muy bueno. O sea, en ese sentido, como que siento ahí justamente que pues muchas cosas pasan porque sí, ¿no? Que no tienen mucha consecuencia. No sé si, o sea, a mí al final me interesan, creo que ahí es una mera coincidencia que sean dos personajes adolescentes, ¿no? Luego tengo otros cortos donde son personajes femeninos de mediana edad y como que no sé si me interesa tanto las narrativas adolescentes. Creo que los adolescentes, bueno, tienen una ventaja que es óptima para el drama y para crear una película con conflicto interesante y buen drama, que es que uno pues es muy impulsivo en la adolescencia, ¿no? Em, y la impulsividad da para buen drama, ¿no? Tener esa impredictibilidad, no sé bien cómo se dice, pero creo que, creo que ese tipo de personajes tienen eso y da para crear buen drama, ¿no? Cuando tú no sabes qué va a ser el personaje y de qué forma va a reaccionar a lo que le sucede, pues siempre crea expectativa y eso es bueno siempre para las películas, ¿no? Y bueno, es verdad, sí, a diferencia de una mujer de mediana edad que nunca he sido y nunca seré, sí he sido un chico adolescente, ¿no? Entonces tal vez hay algo donde ahí me anclo cuando necesito tener certeza de que sé de lo que estoy hablando. Bueno, me parece, digo, yo soy medio pirómano un poco, o sea, el fuego me gusta, me parece que es un símbolo fuerte audiovisualmente, ¿no? Al final, como cineasta, al contrario de, por ejemplo, si eres novelista, que puedes entrar a la cabeza de tu personaje y decir, ok, este tipo está pensando esto y siente esto por esto y te puedes meter a describir los sentimientos de tus personajes. En el cine no, ¿no? En el cine tienes que encontrar cómo conferir este estado de ánimo de tus personajes con acciones, ¿no? Al final, como dice Aristóteles, un personaje es acción, ¿no? Un personaje es lo que hace, ¿no? Entonces, pues para retratar este estado de ánimo interior de este chico, pues teníamos que encontrar una acción que nos diera eso, ¿no? Y descubrimos que era el fuego, que nos permitía homologar su mundo interno en una acción muy concreta que es el quemar cosas, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad que hay algo de eso, o sea, esta corriente inglesa que le dicen el kitchen sink,
realism, que pues sí, son dramas sociales realistas que a veces creo que pecan de ser demasiado realistas, en mi opinión, ¿no? Ya de Blanco de Verano tal vez critico que es demasiado realista, ¿no? Para bien y para mal. Eh, sí, bueno, Fish Tank es una referencia, digo, es una película que me gusta mucho y me parece hecha con mucho corazón y es una referencia. Em, para esta peli, pues la referencia es también los hermanos Dardenne, John Cassavetes, eh, como esta cuestión de despreciar la estética de una película en pos de subordinarla a la verdad actoral y a las relaciones de las personas que tienes ahí delante de la cámara, eso está ahí. Y muy fuerte, yo diría que tal vez la más clara es Los 400 golpes, ¿no? Que es una película que a mí me ha encantado desde siempre y que me parece que logra retratar muy bien pues ese periodo de incertidumbre que es la adolescencia. Eh, entonces, creo que sería eso. Hay muchas referencias literarias, ¿no? También, al final a mí me interesa mucho la literatura y soy un escritor de closet. Entonces hay de varios, como Incendios de Richard Ford. eh, Me gusta esa noción de crear un pueblo, esto que en la literatura le dicen trasunto, ¿no? Que es un lugar con ciertas cualidades, pero que al final termina por ser ficción, ¿no? Como el condado este de William Faulkner o la Comala de Juan Rulfo, ¿no? Demás. Entonces, la Santa Teresa de Roberto Bolaño, como que mucho hay de ahí de esas influencias literarias. Y bueno, pues sí, luego uno tiene muchísimas referencias hasta inconscientes que están en tu sistema porque te gustan y al final el trabajo de dirigir pues es tomar decisiones todo el tiempo y esa conocimiento de esas influencias que tienes tatuadas en tu inconsciente pues salen en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, hoy en día en esta sociedad sobremediatizada y demás, con sobreinformación, pues debe de haber muchas referencias ahí que yo ni siquiera me doy cuenta. No, tal vez viene de que realmente, pues si yo fuera buen escritor, me dedicaría a escribir, la verdad, pero creo que no soy tan bueno y a los escritores no tan buenos les va mejor haciendo películas. Pero bueno, sí, de alguna forma ponerle un epígrafe, creo que todos mis cortos, todo lo que he hecho tiene un epígrafe, ¿no? Y creo que lo que comparten es que es de alguna manera como sentir que es una novela lo que estoy haciendo. Es muy bizarro y no lo entiendo ni yo mismo, pero bueno, opera así, ¿no? En este caso, por ejemplo, la cita de esta película antes de la que quedó era una, era una cita de este escritor gringo Scott Fitzgerald, que la cita en inglés dice, They slipped briskly into an intimacy from which they never recovered, ¿no? Porque me parecía que es una cita de su novela Este lado del paraíso, que es la primera novela de Fitzgerald, la ópera prima de Scott Fitzgerald, que es de 1919, y yo justo estaba eligiendo qué epígrafe poner en la peli en 2019, entonces se me hacía muy chistoso que eran 100 años y me parecía que los conflictos eran los mismos, ¿no? Y sobre todo este hombre, pues creo que con esa cita a mí me da un poco de coraje, ¿no? Porque decía, bueno, todo lo que yo hice en la película, me tardé 6 años en filmarla y costó tanto dinero, y este güey lo dijo en una línea, ¿no? O sea, la sensación que yo quería conferir, este hombre la logró poner en una línea. Y luego dije, bueno, pues sí, pero entonces si ya lo hizo en una línea, pues no la voy a poner antes de mi película, ¿no? Como que luego lo pensé mejor y dije, pues no, mejor voy a escoger otra, que es la cita que al final se quedó, que tiene más que ver con la película, tiene que ver con el proceso que yo tuve al hacerla, ¿no? Que es como, digamos que lo que pasó con esta película, como te digo, es que eché un vistazo al pasado y lo que encontré no era lo que esperaba.